Hola, bienvenidos a la primera cápsula donde vamos a hablar del preludio de la primera suite de Bach. Primero un poco de contexto sobre quién era Bach. Bach nació en 1685 en Alemania y venía de una gran familia de músicos. Por desgracia, a sus 9 años su mamá falleció y un año más tarde falleció su papá, entonces uno de sus hermanos mayores lo crió. Hasta que más tarde él decidió ir a una escuela, que era un internado religioso donde se dedicaban a educar a niños desfavorecidos por la vida, pero con voces prodigiosas. Entonces, hasta el cambio de voz de Bach, él cantaba, el coro, y después de su cambio de voz se dedicó a estudiar el violín, la viola, el clavecín y el órgano. Además de eso, Bach también era experto en la fabricación de instrumentos. Más tarde en su vida, como a los 22 años, se casa con su primera mujer, María Bárbara, quien era una soprano y con quien tienen 7 hijos, de los cuales 3 fallecen a una muy temprana edad. Entre 1717 y 1723 se estima que Bach compuso las suites de Bach. No sabemos muy bien porque no tenemos tanta información sobre cuándo fueron compuestas, pero por la semejanza que tiene con las partitas para violín, se cree que fueron escritas durante la misma época. En esta época también muere su primera mujer, María Bárbara, y la pena que le produjo esto inspiró que él escribiera La Chacona. Aquí podéis escuchar un poquito de La Chacona. Un año y medio más tarde, Bach se casa con su segunda mujer, Ana Magdalena, con quien tuvo nada más y nada menos que 13 hijos. Al final de su vida, los últimos 5 años de su vida, Bach empieza a tener problemas de visión, lo cual le empieza a dificultar bastante el trabajo de componer. Por lo tanto, bueno, él se somete a varias operaciones de cataratas, pero no solucionan el problema bien y termina muriendo en 1750. Las suites de Bach son descubiertas por Pablo Casals, chelista catalán de España, y nunca antes habían sido interpretadas en su totalidad hasta que él indagó en ellas y las descubrió y empezó a tocarlas. Se creían de hecho que eran estudios tediosos para el violonchelo, porque bueno, si uno abre el libro y lo primero que ve es el primer arpegio de la suite, podría perfectamente ser un ejercicio. Gracias a él es que hoy tenemos este gran trabajo de las 6 suites, que además, si nos damos cuenta, son 6 suites que tienen cada una 6 danzas, lo cual nos hace creer que no es una suite, otra suite, sino que las 6 suites son un conjunto y son una obra completa. Hablemos del preludio número 1 entonces. Todos conocemos el Ave María de Gounod, que podemos escuchar acá. Como veis, es muy repetitivo, tiene do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, todo el rato se repite lo mismo. Que se asemeja un poquito a lo que pasa aquí en el preludio, tenemos muchas notas repetidas, entonces, ¿por qué se repite tanto? Constantemente. Entonces, ahora, si nosotros pensamos un poquito, Bach seguramente tocaba esto en el clavecín. Entonces, él lo que estaba creando era la sonoridad de los arpegios, de un acorde. Entonces, hay muchas versiones de cómo tocar Bach, ninguna es incorrecta, porque yo creo que todos coincidimos aquí que Bach es algo tan personal que es difícil que todos estemos de acuerdo en que esta es la mejor versión. En base al concepto repetitivo, tenemos notas pedal con acordes, entonces debemos realzar todo el rato el pedal de sol mayor que tenemos, o podemos no siempre destacar todo eso y dar un poquito más de importancia a las notas que sí varían, por ejemplo.
Es otra versión, entonces ninguna es incorrecta, pero ahí podemos ver de qué nos agarramos para escoger nuestra versión. Que yo siempre impulso a todos los alumnos y todas las personas que han tocado para mí a que busquen su versión, que no se dejen solo llevar por lo que escuchamos. Hay muchas grabaciones, sobre todo de las suites de Bach hoy en día a nuestro alcance, entonces siempre intentar buscar qué es lo más expresivo para nosotros, donde nosotros nos sentimos más identificados a la hora de escoger cómo tocamos, sobre todo las suites de Bach. Analicemos un poquito ahora cómo funciona este preludio. Ya. Este preludio está en sol mayor, acorde de sol mayor, y después también tenemos re mayor, que es la dominante. ¿Qué es la dominante? Ya, sol mayor es la tónica, que significa que es el primer grado, y la dominante es sol, la, si, do, re, el quinto grado. Entonces acuérdense de esto, tónica, primer grado, dominante, quinto grado. Y básicamente nosotros podemos resumir este preludio como 1-5-1, tónica, dominante, tónica. Empecemos un poquito. Comenzamos en sol mayor. ¿Y qué es lo bueno de esta tonalidad? Si pensamos en el acorde de sol mayor es sol, re, si. Entonces para el cello es particularmente bueno esto porque tenemos dos de las cuerdas al aire, lo cual agranda mucho la sonoridad del acorde de sol mayor. El tener las cuerdas al aire hace que resuene y sigue resonando un buen rato. Entonces tenemos que aprovecharnos de eso, es una gran ventaja para nosotros. ¿Qué pasa después? Bueno, indagamos un poquito en el aspecto técnico de estudiar esto, ¿no? Tenemos muchos cambios de cuerda en la partitura y no es sencillo. ¿Cómo enseñaría yo para trabajar estos cambios de cuerda? Lo más importante, la anticipación. Anticipación me refiero a anticipar los cambios de cuerda con nuestro brazo, con nuestro codo, con nuestra muñeca, nuestros dedos. Por ejemplo, en las primeras tres notas, si yo no acompaño con un gesto del brazo, empieza a sonar un poquito más apagado el sonido y un poquito más torpe la transición de las notas. Sin embargo, si yo acompaño ese anticipar con mi brazo, lo mismo aquí. Aquí cambia un poquito porque tenemos que cambiar entre la cuerda la y la cuerda re. Entonces la, re, si, re, en este caso con el primer dedo. Son dos cuerdas. Las cuerdas están bastante más cerca de lo que nosotros creemos. Entonces, seguramente esto nos ha pasado a todos cuando hemos sido un poquito más chiquititos, que queremos usar todo el brazo para hacer los cambios de cuerda. Entonces suena un poquito como así. Cuando tenemos que oscilar entre dos cuerdas, muy importante siempre colocar el brazo a la altura de la cuerda más alta. Nos referimos a la más alta en la cuerda la cuerda más baja va a ser la cuerda do. Entonces con la cuerda la nosotros podemos solo con la muñeca y los dedos, a lo mejor un poquito de antebrazo, cambiar entre las dos cuerdas y viene a ser algo muy fácil. Muy poco movimiento en lugar de usar todo. Entonces tenemos que combinar, pasar de la cuerda sol, re y la, y luego la, re, la, re, la, re. También hay otro arco que se usa mucho aquí que es... que también es muy lindo, de hecho incluso es un poco más dedicado a la sonoridad, a que todo suene más como un gran acorde. Yo elijo la versión donde tengo arcos sueltos porque a mí me gusta más, pero la otra versión reconozco que es bien linda. Entonces técnicamente tenemos el aspecto de los cambios de cuerda. ¿Qué más os aconsejaría yo para perfeccionar este comienzo, por ejemplo? Este comienzo y gran parte del preludio, porque si nosotros nos paramos a ver, tenemos en el primer compás sol, re, si, que es un acorde. Después en el segundo compás tenemos sol, mi, do, otro acorde. Después sol, fa, do. Entonces lo que podemos hacer es estudiar los compases por acordes para trabajar afinación, porque cuando tocamos las notas por separados nos pueden sonar afinadas, pero si las metemos en un acorde, mirad qué pasa. Sobre todo este, que es bien difícil. No suena tan bien, entonces...
al molde de nuestra mano para adaptarlo cuando tengamos los arcos sueltos y no toquemos en dobles cuerdas. Avancemos un poquito más en el preludio. ¿Qué pasa? Vamos avanzando, tenemos si son... ¿Qué pasa ahí? Desde el compás 6 empezamos a alejarnos un poquito de la tónica, que era el primer grado de sol mayor, y nos vamos a ir a re mayor. ¿Cuándo llegamos a re mayor? A ver, yo creo que como en el compás 10. Claramente ahí tenemos el acorde de re mayor. Entonces para el compás 10 ya hemos transicionado desde el compás 6 con el do sostenido, ¿vale? Y ahí estamos un ratito en re mayor. Sin embargo, como nuestra tonalidad principal es sol mayor, el preludio va a querer constantemente llegar a sol mayor de nuevo. Entonces, si nos fijamos bien, en el compás 16, 17, ya volvemos a tener el pedal en la cuerda sol. ¿Qué es un pedal? No he explicado qué es un pedal. Un pedal es cuando tenemos una nota que está constantemente en el bajo sonando. Como al principio podemos ver, en el principio de cada compás tenemos varias veces en el compás de hecho sol, 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 sol. Luego tenemos do en el compás 6 donde dijimos que íbamos a pasar a re mayor, ¿vale? Entonces, pequeña pausa para explicarnos del pedal. Volvemos a sol en 16, 17 y después tenemos sol mayor, por fin, compás 19, tenemos sol mayor pero de una forma rotunda. Y después Bach dice, voy a ver qué pasa en los registros más graves del cello. Uno diría, bueno, pero si este preludio tampoco estamos tocando tan abajo, ¿no? El cello, no lo he mencionado antes, pero bueno, es el que más se asemeja al registro de la voz humana. Tenemos un barítono y tenemos registro casi que del violín, ¿vale? Entonces, también podría ser el de una soprano, ¿vale? Un poquito muy agudo, muy difícil de cantar, pero se asemeja mucho a nuestra voz. En el preludio no vamos a tocar tan arriba, pero sí es notorio que no hemos tocado tan grave hasta el compás 20 que tenemos. Después, y con esto damos pie a un calderón. Llegamos a una cadencia que da pie a algo que no sabemos. Tenemos... Inesperado, ¿verdad? Después de esto, ¿qué pasa? Cualquier cosa podría pasar. Entonces, después de ese calderón, Bach decide introducir una parte completamente improvisatoria. Una serie de escalas ascendentes que van hacia arriba. Y luego... ¿qué más? Y nuestra famosa disonancia. Sigue improvisando hasta el compás 29, donde llegamos a re mayor, que nos acordamos que es la dominante, el grado 5 de la escala del sol. Ya, y nos quedamos ahí. ¿Y qué pasa ahí? Igual tenemos que llegar a sol, porque ya estamos llegando hacia el final. Esto tiene 42 compases, estamos llegando, no nos queda tanto tiempo para llegar a la tonalidad de hogar, sol mayor. Entonces, ¿qué va a hacer Bach? Bach empieza a hacer una serie de escalas descendentes ahora, van hacia abajo. Y van aterrizando cada vez en una nota. Esa nota es importante, hay que realzarla. Pero no realzarla... Este siempre es un poquito un problema técnico para nosotros los chelistas, que confundimos realzar con acentuar. Entonces, cuando empezamos a estudiar este preludio, por ejemplo, y muchas otras composiciones de Bach en general, donde hay una gran polifonía y nosotros al ser chelistas no tenemos un instrumento tan polifónico, somos más de una línea melódica, a diferencia del piano, que un piano se sustenta por sí solo, tiene su armonía, su acompañamiento, sus 4 voces solo con los 10 dedos. Nosotros no tenemos esa ventaja, pero tenemos otras, ¿no? Entonces, ¿es importante realzar los bajos? Sí, pero ¿cómo? Vayamos a una orquesta. ¿Qué pasa en una orquesta? En una orquesta, periodo barroco, clásico, pensemos.
Los chelos muchas veces estamos acompañando ahora, ¿qué pasaría si toda una sección de chelos hiciera esto? Sería un poco de mal gusto, ¿no? Porque si lo pensamos en una orquesta, generalmente la melodía lo llevan los violines, que altera las voces con segundo violín, la viola también está haciendo algo. Nosotros somos como los cimientos de una casa, soportamos la casa entera. Entonces, tenemos que realzar, ayudar a que esa melodía salga a la luz. Acentuándola no es la mejor manera. Lo que nos lleva a pensar, ¿cómo realzo ese bajo? ¿Cómo realzo la línea del bajo sin ser machacona, sin darle un acento, sin que suene feo, entre comillas, ¿no? Entonces, en lugar de hacer que de seguro va a quedar sonando si hacemos eso, tenemos que pensar más, en lugar de un acento, cómo podemos hacer para que, en este caso la cuerda sol, quede resonando, pero sin un acento, que se escuche esto. Ese sonido sigue sonando por un buen rato y va a hacer que la melodía pueda brillar, la va a acompañar. Entonces, eso es muy importante en general en toda la música, pero sobre todo en este periodo, porque si no, tendemos a marcar y si marcamos todo el rato los bajos, ¿qué pasa? Se nos va la frase. Frases que pueden ser muy largas, muy bonitas, muy lindas, se nos quedan cortas por el exceso de acentos. Entonces, acordaros siempre de realzar mediante la resonancia del instrumento y no con un acento o con un golpe. Rebobinemos un poquito hacia donde estábamos, que estábamos en el compás 29 para aquellos que estéis con la partitura. Y vemos, estamos en re mayor y dijimos que tenemos que cambiar a sol mayor, que todavía no sabemos dónde vamos a empezar a encaminarnos hacia sol mayor. Pero aquí tenemos las escalas descendentes. Y si nos fijamos bien, tenemos entre todas las notas que hay, esta línea. Pero escondida. Entonces, a eso me refiero con realcemos ese bajo. Vieron ahí que hicimos un poquito de cesura con el ritmo, quizá un poquito en exceso, pero estamos poniendo el ejemplo, ¿vale? Y después, ¿qué pasa? Compás 31. Del compás 31 al compás 38. Tenemos un montón de cambios de cuerda. Esto se le llama variolaje. El variolaje es una técnica de arco donde vamos a estar cambiando de cuerda constantemente. Un concepto técnico a tener en cuenta en el variolaje es que al tener que alternar todo el rato entre la cuerda re y la la, no nos permite pisar del todo bien la cuerda re como lo haríamos normalmente, ¿no? Si os fijáis en la mano, si yo trato de tocar el la al aire ahora, no suena, porque parte de mis dedos está rozándola. Entonces, para hacer el variolaje con la cuerda la al aire como pedal, necesitamos levantar. Al levantar, ¿qué pasa? Que nuestros dedos, en lugar de pisar con las yemas, van a estar pisando muy de puntita y con mucho menos peso del que normalmente aplicaríamos. Tenemos que tener en cuenta que esto afecta a la afinación. Al pisar una nota con menos peso, la afinación baja. Ejemplo. La voy a pisar menos. Estoy exagerando un poquito, pero os dais cuenta que al no pisarla baja mucho. Entonces, en todo este pasaje nosotros vamos a estar pisando de puntitas, por lo tanto tenemos que tener en cuenta, mi afinación va a bajar, entonces voy a poner el dedo, la afinación, un poquito más alto para compensar y que suene afinado. Si no, sonaría así. Entonces, no se os olvide. En este caso tenemos un pedal en la cuerda la. Constantemente va a estar sonando la cuerda la y en la cuerda re tenemos una línea que se mueve. Entonces vamos a ver si dentro de esta línea vamos a llegar a sol. Vamos a ver si llegamos a sol.
¿Llegamos a sol? No, no hemos llegado a sol todavía. Entonces, ¿qué pasa ahora? 37. Tenemos una escala cromática dentro del variolaje ascendente. Vamos a ir... ¿Qué es una escala cromática? Una escala cromática es algo que se mueve por semitonos. La distancia entre las notas está dividida entre tonos, que podríamos decir que es un paso completo, y semitonos, medio paso. Por ejemplo, un tono es del re al mi. Pero si fuera a hacer en lugar del paso completo, o sea, el tono, un semitono, sonaría así. El re sostenido. Entonces, Bach se va a mover por semitonos hasta llegar a sol mayor. Sí, va a usar una escala cromática para llegar a sol mayor en el compás 39. ¿Y qué va a pasar en el compás 39? Uno esperaría que tuviéramos sol mayor igual que en el principio, ¿no? Pero no. El sol, el pedal del sol que en el principio hemos tenido en la cuerda sol al aire, lo vamos a poner en este caso en la cuerda la. Bastante grandioso, ¿no creen? Y va a estar un rato, desde el compás 39, 40 y, bueno, después tenemos un fa que nos lleva a la cadencia y terminamos en sol mayor, pero con el sol tanto abajo como arriba. La escala cromática está aquí moviéndose, miren. Hasta llegar a sol mayor. Y entre medio tenemos la cuerda re como pedal todavía en re mayor, todavía estamos en re. Entonces escuchen y vean cuándo llegamos a sol mayor.